¿Alguna vez has sentido que el mundo está al borde de un cambio radical? ¿Has notado cómo los desastres naturales parecen aumentar en frecuencia e intensidad, llevándonos a cuestionar si estamos viviendo en tiempos proféticos? El reciente huracán Milton, con su fuerza devastadora y su trayectoria impredecible, ha sacudido no solo nuestras ciudades, sino también nuestras creencias más profundas. ¿Podría ser este fenómeno más que un simple capricho de la naturaleza? ¿Estamos presenciando el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas ante nuestros propios ojos? Prepárate para sumergirte en un viaje fascinante mientras desentrañamos los misterios que rodean al huracán Milton y su posible conexión con las advertencias proféticas que han intrigado a la humanidad durante milenios. El huracán Milton no fue un evento ordinario. Con vientos sostenidos de más de 300 kilómetros por hora y una presión central que rompió todos los récords, este monstruo meteorológico desafió todas las predicciones y expectativas. Ciudades enteras quedaron sumergidas bajo metros de agua, familias fueron desplazadas, vidas se perdieron en cuestión de horas. La magnitud de la destrucción es casi incomprensible para la mente humana. Pero más allá de los titulares de las noticias y las sombrías estadísticas, una pregunta resuena en los corazones de muchos. ¿Por qué? ¿Por qué ahora? ¿Y qué significa todo esto en el gran esquema de las cosas? Para comprender verdaderamente el impacto y las posibles implicaciones del huracán Milton, debemos sumergirnos en las profundidades de la historia, la ciencia y la fe. Debemos examinar no solo los hechos concretos, sino también las interpretaciones espirituales que han dado forma a la comprensión humana de los desastres naturales a lo largo de los siglos. Este no es un ejercicio de especulación ociosa, es una búsqueda urgente de sentido en un mundo que parece estar desmoronándose a nuestro alrededor. Comencemos por examinar el huracán Milton en sí. Formado en las cálidas aguas del Atlántico, este ciclón tropical alcanzó rápidamente la categoría 5, la más alta en la escala de huracanes. Pero incluso esta clasificación parece inadecuada para describir su poder. Los meteorólogos quedaron atónitos ante su rápida intensificación y su tamaño colosal. El ojo del huracán, normalmente un área de calma relativa, se convirtió en un vórtice de destrucción nunca antes visto. La trayectoria de Milton fue igualmente desconcertante. Zigzagueó de una manera que desafió todos los modelos climáticos establecidos, como si tuviera una voluntad propia. Algunos lo llamaron el huracán rebelde. Otros lo vieron como una manifestación tangible de la creciente inestabilidad de nuestro clima. Pero para muchos, especialmente aquellos inclinados a buscar significados más profundos, Milton parecía casi sobrenatural. La devastación dejada por Milton fue verdaderamente apocalíptica. Estructuras que habían resistido tormentas durante décadas fueron arrancadas de sus cimientos como si fueran de papel. Los sistemas de comunicación colapsaron, dejando a regiones enteras aisladas del mundo exterior. Las imágenes satelitales mostraban vastas áreas de tierra completamente transformadas, irreconocibles en comparación con lo que eran apenas días antes. El caos reinaba, y en medio de la confusión y el miedo, las personas comenzaron a buscar respuestas más allá de las explicaciones científicas. Fue en este contexto de destrucción sin precedentes y búsqueda desesperada de significado que las antiguas profecías bíblicas cobraron nueva relevancia. De repente, pasajes que para muchos habían sido poco más que metáforas o relatos históricos distantes, parecían cobrar vida con una urgencia inquietante. Las palabras de los profetas y las visiones del Apocalipsis, largo tiempo relegadas a los confines de la especulación teológica, ahora resonaban con una claridad perturbadora. Pero antes de sumergirnos en el fascinante mundo de las profecías bíblicas y su posible conexión con eventos como el huracán Milton, es crucial que examinemos la relación histórica entre los eventos naturales
y las interpretaciones espirituales que les hemos dado. Esta no es una tendencia nueva. Desde los albores de la civilización, los seres humanos hemos buscado explicaciones para los fenómenos naturales que nos rodean, a menudo atribuyéndoles significados divinos o cósmicos. Los antiguos griegos, por ejemplo, atribuían las tormentas al temperamento de Zeus, el rey de los dioses. En su cosmovisión, un huracán como Milton habría sido visto como una manifestación directa de la ira divina, quizás un castigo por alguna transgresión colectiva de la humanidad. Las culturas mesoamericanas, por su parte, veían en los huracanes la ira de sus deidades del viento y la lluvia, fuerzas que debían ser aplacadas mediante rituales y sacrificios. Esta tendencia a buscar significados divinos en los eventos naturales no es exclusiva de las sociedades antiguas, persiste hasta nuestros días, aunque a menudo revestida de un lenguaje más moderno. Incluso en nuestra era de avances científicos sin precedentes, muchas personas continúan viendo en los desastres naturales la mano de Dios, ya sea como castigo, advertencia o llamado al arrepentimiento. En el contexto judeocristiano, los desastres naturales han sido frecuentemente interpretados como manifestaciones del poder divino o como señales de tiempos venideros. El diluvio del Génesis, quizás el ejemplo más conocido, fue visto como un acto directo de juicio divino sobre una humanidad corrupta. Las plagas de Egipto, descritas en el libro del Éxodo, fueron interpretadas como demostraciones del poder de Dios sobre las fuerzas de la naturaleza, utilizadas para liberar a su pueblo de la esclavitud. En el Nuevo Testamento, encontramos relatos de fenómenos naturales asociados con eventos de gran significado espiritual. El terremoto que sacudió la tierra en el momento de la crucifixión de Jesús, por ejemplo, ha sido interpretado por muchos como una señal cósmica de la magnitud del evento que estaba teniendo lugar. Del mismo modo, los primeros cristianos vieron en los desastres naturales de su tiempo posibles señales del inminente regreso de Cristo. Esta interpretación de los eventos naturales como signos divinos no es simplemente una reliquia del pasado. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, muchas personas continúan buscando significados proféticos en fenómenos como el huracán Milton. Y no son solo los llamados fundamentalistas o los que están en los márgenes de la fe quienes se involucran en esta búsqueda. Líderes religiosos respetados, teólogos académicos y creyentes de todas las denominaciones han expresado la posibilidad de que eventos como Milton puedan tener un significado espiritual más profundo. El huracán Milton, con su poder sin precedentes y su trayectoria inexplicable, ha reavivado este antiguo debate con una intensidad renovada. ¿Es simplemente el resultado de patrones climáticos cambiantes, posiblemente exacerbados por la actividad humana? ¿O hay algo más, algo que trasciende nuestro entendimiento científico actual? ¿Podría ser que, en medio de nuestra sofisticación tecnológica y nuestro aparente control sobre el mundo natural, Dios esté tratando de llamar nuestra atención? Para abordar estas preguntas, debemos examinar cuidadosamente las profecías bíblicas que muchos creen que podrían estar relacionadas con eventos como el huracán Milton. En particular, nos centraremos en las palabras de Jesús sobre los signos de los tiempos, las visiones del Apocalipsis y las interpretaciones que se han dado a estos textos a lo largo de los siglos. Jesús, en lo que se conoce como el discurso del Monte de los Olivos, habló de señales que precederían al fin de los tiempos. En el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículos 7 y 8, leemos: Porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y habrá pestes, y hambres, y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Estas palabras han sido objeto de intenso escrutinio y debate a lo largo de la historia del cristianismo. Algunos las interpretan de manera literal,
esperando ver un aumento en la frecuencia e intensidad de los desastres naturales, como señal del inminente regreso de Cristo. Otros adoptan una visión más simbólica, viendo en estas palabras una descripción general de las tribulaciones que la humanidad enfrentará a lo largo de la historia. El huracán Milton, con su poder devastador, ciertamente parece encajar en la categoría de terremotos en diferentes lugares mencionada por Jesús. Pero, ¿es suficiente un solo evento, por catastrófico que sea, para ser considerado el cumplimiento de una profecía? ¿O debemos buscar patrones más amplios y sostenidos? Algunos estudiosos señalan que, si bien los desastres naturales han sido una constante a lo largo de la historia humana, el siglo XXI ha visto un aumento notable en la frecuencia y severidad de estos eventos. Huracanes más poderosos, sequías más prolongadas, inundaciones más devastadoras. ¿Podría ser esto lo que Jesús quiso decir con principio de dolores? Es importante, sin embargo, mantener una perspectiva equilibrada. La ciencia moderna nos ha proporcionado herramientas y métodos para medir y registrar eventos naturales con una precisión sin precedentes. Esto significa que somos más conscientes de los desastres que ocurren en todo el mundo y podemos documentarlos mejor. Además, el crecimiento de la población y la expansión urbana han llevado a más personas a vivir en áreas propensas a desastres, aumentando el impacto humano de estos eventos. No obstante, incluso teniendo en cuenta estos factores, muchos argumentan que la escala y la frecuencia de eventos como el huracán Milton van más allá de lo que podría explicarse únicamente por mejores métodos de registro o cambios demográficos. ¿Estamos realmente entrando en una nueva era de turbulencia natural sin precedentes? Para profundizar aún más en esta cuestión, debemos volver nuestra atención al libro del Apocalipsis, una de las fuentes más ricas y controvertidas de profecías bíblicas. Este libro, lleno de visiones simbólicas y descripciones vívidas de eventos cósmicos, ha fascinado y desconcertado a los lectores durante casi 2 milenios. En particular, la visión de las 7 trompetas en el Apocalipsis ha sido objeto de intenso escrutinio en relación con desastres naturales como el huracán Milton. Cada toque de trompeta anuncia un juicio divino, muchos de los cuales implican catástrofes naturales de proporciones épicas. Por ejemplo, la primera trompeta trae granizo y fuego mezclados con sangre, que destruyen una tercera parte de los árboles y toda la hierba verde. La segunda trompeta resulta en algo como una gran montaña ardiendo en fuego, siendo lanzada al mar, convirtiendo una tercera parte del mar en sangre. La tercera trompeta hace que una estrella llamada ajenjo caiga sobre los ríos y fuentes de agua, volviéndolos amargos. Estas descripciones vívidas y apocalípticas han llevado a muchos a buscar paralelos en eventos contemporáneos. ¿Podría el huracán Milton, con su poder para alterar paisajes enteros y contaminar fuentes de agua, ser una manifestación moderna de estos juicios profetizados? Es tentador ver en Milton el cumplimiento directo de estas antiguas visiones. Sin embargo, debemos ser cautelosos al hacer tales conexiones. El libro del Apocalipsis es notoriamente difícil de interpretar, lleno de simbolismo complejo y lenguaje figurativo. A lo largo de la historia, innumerables eventos han sido vistos como el cumplimiento de estas profecías, solo para que el tiempo demuestre que tales interpretaciones eran prematuras o incorrectas. Además, es crucial recordar que el propósito principal del Apocalipsis, como el de toda la Escritura, no es satisfacer nuestra curiosidad sobre eventos futuros, sino inspirar fe, esperanza y un compromiso renovado con los valores del reino de Dios. Ver el huracán Milton exclusivamente a través del lente de la profecía apocalíptica podría llevarnos a perder de vista las lecciones más inmediatas y prácticas que podemos aprender de esta tragedia. Sin embargo,
Aunque debemos ser cautelosos al hacer conexiones directas entre eventos específicos y profecías bíblicas, no podemos ignorar el hecho de que desastres como el huracán Milton nos recuerdan poderosamente nuestra vulnerabilidad como seres humanos y la fragilidad de nuestras construcciones y sistemas. En este sentido, cumplen una función similar a la de las visiones apocalípticas. Nos sacuden de nuestra complacencia y nos desafían a considerar realidades más grandes que nosotros mismos. Antes de continuar profundizando en las implicaciones teológicas y prácticas de ver el huracán Milton a través del lente de la profecía bíblica, queremos hacer una pausa y conectarnos contigo, nuestro valioso espectador. ¿Estás encontrando este análisis fascinante? ¿Te has preguntado alguna vez si eventos como el huracán Milton podrían tener un significado más profundo? Nos encantaría escuchar tus pensamientos. Tómate un momento para dejar un comentario compartiendo tu perspectiva. ¿Crees que estamos viviendo en tiempos proféticos? ¿O piensas que debemos buscar explicaciones puramente naturales para estos eventos? Además, si estás disfrutando de este contenido y quieres mantenerte informado sobre futuros análisis de eventos actuales a la luz de las Escrituras, asegúrate de suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Tu apoyo nos ayuda a continuar produciendo contenido que explora estas importantes cuestiones. Ahora, volvamos a nuestro análisis. Hemos explorado cómo el huracán Milton podría relacionarse con las palabras de Jesús sobre los signos de los tiempos y las visiones del Apocalipsis. Pero hay otro aspecto de la profecía bíblica que merece nuestra atención: los 4 jinetes del Apocalipsis. Descritos en el capítulo 6 del libro de Apocalipsis, estos 4 jinetes han capturado la imaginación de artistas, escritores y teólogos durante siglos. Representan conquista, guerra, hambre y muerte. A primera vista, puede parecer que un desastre natural como el huracán Milton tiene poco que ver con estos jinetes simbólicos. Sin embargo, un examen más profundo revela conexiones inquietantes. El 4.º jinete, montado en un caballo pálido, es particularmente relevante para nuestra discusión. El texto dice: «Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra». La mención de mortandad aquí es significativa. La palabra griega original, thanatos, puede referirse no solo a la muerte en general, sino también específicamente a la muerte por plaga o desastre natural. ¿Podría el huracán Milton, con su terrible poder destructivo, ser una manifestación moderna de este jinete? Además, las consecuencias a largo plazo de un desastre como Milton pueden alinearse con los otros jinetes. La destrucción de infraestructuras y recursos puede llevar al hambre, el 3.er jinete. El caos y la desesperación que siguen a tales catástrofes pueden fomentar conflictos y guerras, el 2.º jinete. Y en el vacío dejado por la destrucción, nuevos poderes pueden surgir para conquistar, el 1.er jinete. Sin embargo, es crucial recordar que la interpretación de los 4 jinetes ha variado ampliamente a lo largo de la historia de la Iglesia. Algunos los ven como representaciones simbólicas de fuerzas que operan a lo largo de la historia humana, más que como eventos específicos del fin de los tiempos. Otros los interpretan como períodos o épocas distintas en el plan de Dios para la humanidad. Independientemente de cómo interpretemos estos símbolos apocalípticos, el huracán Milton nos recuerda poderosamente que vivimos en un mundo donde las fuerzas de la destrucción y el caos todavía están muy presentes. Nos desafía a considerar nuestra propia mortalidad y la fragilidad de las estructuras en las que confiamos para nuestra seguridad y comodidad. Pero incluso cuando contemplamos estas sombrías realidades, es fundamental recordar que el mensaje del Apocalipsis
y de hecho de toda la Escritura, no es últimamente uno de desesperación, sino de esperanza. Sí, habrá tribulaciones y desastres, pero el arco general de la historia bíblica apunta hacia la redención y la restauración final de todas las cosas. Esto nos lleva a considerar otro aspecto crucial de nuestra comprensión de eventos como el huracán Milton: la soberanía de Dios sobre la naturaleza. A lo largo de la Biblia, vemos a Dios retratado no solo como el creador del mundo natural, sino también como su soberano continuo. Desde el control de las aguas, en el relato de la creación, hasta el dominio sobre las tormentas en los Salmos, la Escritura afirma repetidamente el poder de Dios sobre los elementos. Quizás uno de los ejemplos más dramáticos de este poder se encuentra en los Evangelios cuando Jesús calma la tormenta en el mar de Galilea. Este evento, registrado en Mateo capítulo 8, Marcos capítulo 4 y Lucas capítulo 8, nos muestra a Jesús ejerciendo autoridad directa sobre los vientos y las olas con un simple comando: «Calla, enmudece». Este incidente no solo demostró el poder divino de Jesús, sino que también sirvió como una poderosa metáfora de su capacidad para traer paz en medio del caos. En el contexto del huracán Milton, esta historia adquiere un nuevo significado. Nos recuerda que, por más poderosas que sean las fuerzas de la naturaleza, hay un poder aún mayor que las gobierna. Sin embargo, esta afirmación de la soberanía de Dios sobre la naturaleza plantea preguntas difíciles. Si Dios tiene el poder de calmar tormentas, ¿por qué permite que ocurran desastres como el huracán Milton? ¿Cómo reconciliamos la imagen de un Dios amoroso con la realidad de la destrucción y el sufrimiento causados por estos eventos naturales? Estas preguntas nos llevan al corazón de lo que los teólogos llaman el problema del mal natural. A diferencia del mal moral, que puede atribuirse a las elecciones humanas, el mal natural, como los huracanes, terremotos y tsunamis, parece ocurrir independientemente de la voluntad humana. ¿Cómo entendemos el papel de Dios en estos eventos? A lo largo de la historia, los pensadores cristianos han propuesto varias respuestas a esta difícil pregunta. Algunos argumentan que los desastres naturales son una consecuencia de la caída, un resultado de la entrada del pecado en el mundo, que corrompió no solo a la humanidad, sino a toda la creación. Esta perspectiva sugiere que vivimos en un mundo que ya no funciona como Dios lo diseñó originalmente, y que los desastres naturales son una manifestación de esta disfunción cósmica. Otros sugieren que estos eventos son necesarios para el funcionamiento de un universo gobernado por leyes naturales consistentes, y que un mundo sin la posibilidad de desastres sería un mundo sin la posibilidad de vida como la conocemos. Esta visión argumenta que las mismas fuerzas que hacen posible la vida en la Tierra, como las placas tectónicas que crean continentes habitables, también son responsables de terremotos y tsunamis. Otra perspectiva sostiene que Dios permite estos eventos como parte de un plan más grande que no podemos comprender completamente. Esta visión se alinea con las palabras de Dios a Job: «¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber, si tienes inteligencia». Esta respuesta reconoce los límites de nuestra comprensión humana frente a la vastedad de los propósitos divinos. Sin embargo, cualquiera que sea la explicación teológica que adoptemos, la realidad del sufrimiento causado por eventos como el huracán Milton sigue siendo un desafío para nuestra fe. Es en estos momentos cuando debemos recordar que el Dios de la Biblia no es un observador distante de nuestro sufrimiento, sino uno que entró en nuestro mundo y experimentó el dolor y la pérdida en la persona de Jesucristo. La cruz nos recuerda que Dios no es ajeno a nuestro sufrimiento, sino que lo comparte con nosotros. Y la resurrección nos ofrece la esperanza de que el sufrimiento y la muerte no tendrán la última palabra. El profeta Amós, hablando en un tiempo de calamidades naturales,
transmitió este mensaje de Dios: os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. Este pasaje sugiere que Dios puede usar incluso las dificultades y los desastres como un medio para llamar a su pueblo de vuelta a Él. En el caso del huracán Milton, podemos ver cómo este evento ha llevado a muchas personas a cuestionar sus suposiciones sobre la vida, la seguridad y el significado. En medio de la destrucción, hemos visto surgir actos extraordinarios de heroísmo y compasión. Comunidades se han unido, trascendiendo divisiones previas, para ayudarse mutuamente en la recuperación. ¿Podría ser este despertar de la conciencia y la compasión parte del propósito divino en medio del caos? Además, los desastres naturales como Milton nos recuerdan poderosamente nuestra fragilidad como seres humanos. En un mundo donde la tecnología y el progreso nos han dado una sensación de control sobre nuestro entorno, eventos como este nos devuelven a una realidad más humilde. Nos recuerdan que, a pesar de todos nuestros avances, seguimos siendo criaturas dependientes, necesitadas de la gracia y la protección de nuestro Creador. Esta conciencia de nuestra fragilidad puede ser un poderoso catalizador para el crecimiento espiritual. Nos llama a la humildad, a la gratitud por cada día que tenemos y a una dependencia más profunda de Dios. Como dice el Salmo 90, enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. El huracán Milton también nos desafía a considerar nuestra responsabilidad como mayordomos de la creación de Dios. Aunque los huracanes son fenómenos naturales, la ciencia sugiere que el cambio climático inducido por el hombre puede estar aumentando su frecuencia e intensidad. ¿Podría ser que parte del mensaje que Dios nos está enviando a través de estos eventos es un llamado a cuidar mejor de nuestro planeta? Esta perspectiva nos recuerda que nuestra relación con Dios no puede separarse de nuestra relación con su creación. El mandato original dado a Adán y Eva en el jardín del Edén era labrar y guardar la tierra. En un mundo que enfrenta desafíos ambientales sin precedentes, este mandato adquiere una nueva urgencia. Al mismo tiempo, eventos como el huracán Milton nos recuerdan la promesa bíblica de nuevos cielos y nueva tierra. Esta visión, presentada tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos ofrece la esperanza de una creación restaurada, libre de los efectos del pecado y la decadencia. Es una promesa que nos anima a perseverar en tiempos de tribulación, sabiendo que el sufrimiento actual no es comparable con la gloria que ha de revelarse. Sin embargo, esta esperanza futura no debe llevarnos a la pasividad en el presente. Por el contrario, debe inspirarnos a ser agentes activos de la redención de Dios en el mundo que nos rodea. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a ser sal de la tierra y luz del mundo, trayendo sanidad y esperanza a las situaciones más oscuras. En el contexto del huracán Milton, esto significa que la Iglesia tiene un papel crucial que desempeñar, no solo en la respuesta inmediata al desastre, proporcionando ayuda y consuelo a los afectados, sino también en la tarea a largo plazo de reconstrucción y restauración de comunidades. La Iglesia está llamada a ser un faro de esperanza en medio de la oscuridad, un recordatorio tangible de que Dios no ha abandonado a su creación. A través de actos de amor y servicio, los creyentes pueden encarnar el amor de Cristo de una manera que trasciende las palabras y toca los corazones de aquellos que sufren. Además, la Iglesia tiene la responsabilidad de proporcionar un marco espiritual para comprender y responder a eventos como el huracán Milton. Esto implica no solo ofrecer consuelo y apoyo práctico, sino también ayudar a las personas a procesar teológicamente lo que ha sucedido. ¿Cómo podemos entender el amor y la soberanía de Dios en medio de tal devastación?
¿Cómo podemos mantener la fe cuando parece que nuestras oraciones por protección no han sido respondidas? Estas no son preguntas fáciles, y la Iglesia no debe pretender tener todas las respuestas. Sin embargo, al crear espacios para el lamento, la duda y las preguntas honestas, la comunidad de fe puede proporcionar un contexto crucial para el procesamiento emocional y espiritual. La respuesta de la Iglesia al huracán Milton también debe caracterizarse por la unidad y la compasión. Demasiado a menudo, las denominaciones y facciones dentro del cristianismo han estado divididas en su interpretación de eventos como este. Algunos pueden verlo como un juicio divino, otros como una llamada al arrepentimiento y otros simplemente como una tragedia natural. Sin embargo, independientemente de estas diferencias de interpretación, la llamada a amar y servir a los afectados debe unir a todos los creyentes. Este es un momento para que la Iglesia demuestre al mundo lo que significa verdaderamente ser el cuerpo de Cristo. Cuando trabajamos juntos, trascendiendo nuestras diferencias teológicas y denominacionales para servir a los necesitados, ofrecemos un poderoso testimonio del amor de Dios. Como Jesús dijo, «En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros». A medida que avanzamos en la era posterior al huracán Milton, es crucial que mantengamos un equilibrio entre la acción compasiva y la reflexión teológica. No podemos permitirnos el lujo de retirarnos a torres de marfil teológicas mientras la gente sufre, ni podemos simplemente reaccionar sin considerar las implicaciones más profundas de lo que ha sucedido. En cambio, estamos llamados a una fe que se compromete plenamente con las realidades del sufrimiento humano, mientras mantiene firmemente la esperanza en las promesas de Dios. Una fe que no teme hacer preguntas difíciles, pero que también está dispuesta a actuar con amor y compasión, incluso en ausencia de respuestas completas. El huracán Milton, con toda su furia y destrucción, nos ha recordado nuestra vulnerabilidad como seres humanos. Nos ha desafiado a reconsiderar nuestras suposiciones sobre la vida, la fe y nuestro lugar en el mundo. Pero también nos ha ofrecido una oportunidad única para demostrar el poder transformador del amor de Cristo en acción. A medida que avanzamos, que podamos hacerlo con humildad, reconociendo los límites de nuestro entendimiento, con compasión, extendiéndonos para ayudar a los que sufren, con sabiduría, buscando aprender las lecciones que este evento puede enseñarnos, y sobre todo, con esperanza, confiando en que el Dios que calmó la tormenta en Galilea sigue siendo soberano sobre las tormentas de nuestras vidas y de nuestro mundo. El huracán Milton pasará a la historia como uno de los desastres naturales más devastadores de nuestro tiempo, pero que también sea recordado como un momento en que la Iglesia se levantó, unida en amor y compasión, para ser las manos y los pies de Cristo en un mundo herido y necesitado. Mientras reflexionamos sobre estos temas profundos, es importante recordar que cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar en la respuesta a eventos como el huracán Milton, ya sea a través de la oración, el servicio voluntario, las donaciones o simplemente extendiendo una mano amiga a alguien afectado. Todos podemos ser parte de la obra redentora de Dios en medio de la tragedia. La Biblia nos enseña que Dios a menudo usa lo que parece ser malo para lograr un bien mayor. En Romanos capítulo 8, versículo 28, leemos: «Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados». Esta promesa no significa que el sufrimiento en sí sea bueno, sino que Dios puede usar incluso las circunstancias más difíciles para cumplir sus propósitos y para nuestro crecimiento espiritual. En el caso del huracán Milton, ya estamos viendo señales de cómo Dios podría estar obrando para bien en medio de la tragedia. Comunidades que una vez estuvieron divididas se han unido en un espíritu de solidaridad.
Personas que nunca antes habían considerado las cosas espirituales están comenzando a hacer preguntas profundas sobre el significado y el propósito de la vida. Y en todo el mundo, los corazones se han conmovido por la compasión, llevando a un aumento en las donaciones y el voluntariado. Estas respuestas positivas al desastre nos recuerdan que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de la bondad humana y la gracia divina puede brillar. Como escribió el apóstol Pablo en 2 de Corintios capítulo 4, versículo 6, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Al considerar la posibilidad de que el huracán Milton pueda tener un significado profético, es crucial que mantengamos un equilibrio entre la vigilancia espiritual y la cautela interpretativa. Por un lado, Jesús nos advirtió que estuviéramos atentos a las señales de los tiempos. En Mateo capítulo 16, versículo 3, reprende a los fariseos y saduceos por no discernir las señales de los tiempos. Por otro lado, también nos advirtió contra la especulación excesiva sobre el tiempo exacto de su regreso, diciendo en Mateo capítulo 24, versículo 36, pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Esta tensión entre la vigilancia y la humildad debe informar nuestra respuesta a eventos como el huracán Milton. Debemos estar abiertos a la posibilidad de que Dios pueda estar hablando a través de estos eventos, pero también debemos ser cautelosos al hacer afirmaciones definitivas sobre su significado profético específico. En lugar de obsesionarnos con la interpretación precisa de cada evento, quizás deberíamos enfocarnos en la actitud general de preparación y fidelidad que Jesús nos llamó a mantener. En la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25, Jesús enfatiza la importancia de estar siempre listos para su regreso. Esta preparación no consiste en predecir el futuro, sino en vivir vidas de fe activa y obediencia en el presente. El huracán Milton, como todos los desastres naturales, nos recuerda la fragilidad de la vida y la incertidumbre del futuro. En un momento, todo lo que considerábamos seguro puede ser arrebatado. Esta realidad debe impulsarnos a vivir cada día con un sentido de propósito y urgencia, no por miedo, sino por un deseo de cumplir el llamado de Dios en nuestras vidas mientras tengamos la oportunidad. Al mismo tiempo, la devastación causada por Milton nos recuerda la importancia de la esperanza cristiana. En un mundo marcado por el sufrimiento y la pérdida, la promesa de la restauración final de todas las cosas en Cristo se vuelve aún más preciosa. Como escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículos 18 y 19, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esta esperanza no es una forma de escapismo espiritual, sino una fuente de fortaleza y perseverancia en medio de las pruebas presentes. Nos recuerda que, por muy oscura que parezca la situación actual, la historia de Dios para el mundo y para nuestras vidas individuales no termina en tragedia, sino en triunfo. A medida que continuamos procesando el impacto del huracán Milton y considerando sus posibles implicaciones proféticas, es crucial que no perdamos de vista el llamado práctico del Evangelio. Jesús nos enseñó que el cumplimiento de la ley se resume en amar a Dios y amar a nuestro prójimo. En tiempos de crisis, este mandamiento adquiere una urgencia renovada. Amar a Dios en el contexto del huracán. Milton significa confiar en su bondad y soberanía, incluso cuando no entendemos sus caminos. Significa volvernos a Él en oración, no solo por nosotros mismos, sino por todos los afectados por el desastre. Significa buscar su guía y sabiduría
mientras navegamos por las complejidades de la recuperación y la reconstrucción. Amar a nuestro prójimo significa extender la compasión y el apoyo práctico a los que sufren, independientemente de su fe o trasfondo. Significa estar dispuestos a sacrificar nuestro tiempo, recursos y comodidad por el bien de los demás. Significa ser la presencia de Cristo para aquellos que han perdido todo, ofreciendo no solo ayuda material, sino también consuelo espiritual y emocional. En este sentido, nuestra respuesta al huracán Milton se convierte en un testimonio poderoso del Evangelio. Cuando el mundo ve a los seguidores de Cristo respondiendo con amor, generosidad y esperanza en medio de la tragedia, se crea una oportunidad única para que el mensaje de salvación sea escuchado y recibido. El apóstol Pedro, escribiendo a una iglesia que enfrentaba sus propias pruebas y persecuciones, ofreció este consejo en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sino, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. En el contexto del huracán Milton, esta exhortación adquiere un nuevo significado. A medida que las personas luchan por encontrar sentido en medio del caos, tenemos la oportunidad de compartir la razón de la esperanza que tenemos en Cristo, no con arrogancia o con respuestas simplistas, sino con humildad y compasión, reconociendo que nosotros también luchamos con las mismas preguntas difíciles. Al hacerlo, es importante que nuestro mensaje no se centre únicamente en el aspecto profético o apocalíptico de eventos como Milton. Si bien estos aspectos son importantes y ciertamente merecen nuestra atención, el corazón de nuestro mensaje debe ser siempre el amor redentor de Dios revelado en Jesucristo. Recordemos que incluso en sus enseñanzas sobre los tiempos del fin, Jesús siempre dirigió la atención de sus discípulos de vuelta a las verdades fundamentales del reino de Dios. En el mismo discurso donde habló de guerras, hambrunas y terremotos, también enfatizó la importancia del amor, la fidelidad y el servicio. En Mateo capítulo 24, versículo 14, Jesús dice: «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Este versículo nos recuerda que, incluso en medio de los signos del fin, nuestra misión principal sigue siendo la proclamación del Evangelio. El huracán Milton, con toda su devastación y las preguntas que plantea, puede ser visto como una oportunidad para cumplir esta misión con renovado vigor. A medida que las personas buscan respuestas y significado, tenemos la oportunidad de señalar hacia aquel que es el camino, la verdad y la vida. Al mismo tiempo, debemos ser sensibles a la realidad del sufrimiento que muchos están experimentando. Nuestro mensaje debe ser presentado con empatía y compasión, reconociendo que para aquellos que han perdido seres queridos o hogares, las preguntas sobre el significado profético del evento pueden parecer secundarias frente a la realidad inmediata de su pérdida. En este sentido, la respuesta de Job a su propio sufrimiento puede ser instructiva. A pesar de las preguntas difíciles que planteó y las luchas que enfrentó, Job nunca perdió su fe fundamental en la bondad y la soberanía de Dios. Su declaración en Job capítulo 13, versículo 15, «Aunque él me matare, en él esperaré», sigue siendo un poderoso testimonio de fe en medio del sufrimiento. De manera similar, nuestra respuesta al huracán Milton debe estar arraigada en una confianza inquebrantable en la bondad de Dios, incluso cuando no entendemos sus caminos. Esta confianza no niega la realidad del dolor o la legitimidad de nuestras preguntas, pero nos ancla en la esperanza de que, en última instancia, Dios está obrando para bien, incluso a través de las circunstancias más difíciles. A medida que avanzamos en la era posterior al huracán Milton, es importante que mantengamos una perspectiva equilibrada.
Si bien es apropiado considerar las posibles implicaciones proféticas de este evento, no debemos perder de vista las necesidades inmediatas y prácticas de aquellos que han sido afectados. La reconstrucción de comunidades, la sanación de traumas, la restauración de medios de vida, estas son tareas monumentales que requerirán un compromiso sostenido a largo plazo. Como seguidores de Cristo, estamos llamados a estar a la vanguardia de estos esfuerzos, demostrando el amor de Dios no solo con palabras, sino con acciones concretas. Al mismo tiempo, debemos estar preparados para las preguntas difíciles que surgirán en el proceso de recuperación. ¿Por qué Dios permitió que esto sucediera? ¿Dónde estaba Dios cuando el huracán azotó? ¿Cómo podemos confiar en un Dios que permite tal sufrimiento? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles y debemos tener cuidado de no ofrecer platitudes o explicaciones simplistas. En cambio, podemos ofrecer la compasión de Cristo, la presencia reconfortante del Espíritu Santo y la promesa de que Dios está con nosotros incluso en los valles más oscuros. El salmista escribió en el Salmo 23, versículo 4: Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Esta promesa de la presencia de Dios en medio de las pruebas puede ser una fuente de consuelo y fortaleza para aquellos que luchan por encontrar esperanza en el aftermath del huracán Milton. A medida que concluimos nuestra reflexión sobre el huracán Milton y sus posibles implicaciones proféticas, es importante que nos enfoquemos en el llamado a la acción que este evento representa para cada uno de nosotros. Ya sea que creamos que estamos viviendo en los últimos días o no, la urgencia de vivir vidas de fe activa y amor compasivo sigue siendo la misma. Jesús nos enseñó en Mateo, capítulo 25, que seremos juzgados no por nuestra capacidad para interpretar señales proféticas, sino por cómo tratamos a los más pequeños de estos. En el contexto del huracán Milton, esto significa que nuestra prioridad debe ser atender las necesidades de los afectados, ofrecer esperanza a los desesperados y ser un testimonio vivo del amor de Cristo en un mundo que desesperadamente necesita ver ese amor en acción. Que el huracán Milton, con toda su fuerza destructiva, sirva como un catalizador para un despertar espiritual. No un despertar basado en el miedo o la especulación apocalíptica, sino uno arraigado en un compromiso renovado con el Evangelio y sus implicaciones para nuestras vidas y nuestro mundo. Que seamos conocidos no por nuestras teorías sobre el fin de los tiempos, sino por nuestro amor incansable, nuestra esperanza inquebrantable y nuestra fe activa. Que el mundo vea en nuestra respuesta a esta tragedia un reflejo del corazón de Dios, un corazón que llora con los que lloran, que sana a los quebrantados y que promete un futuro donde enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, versículo 4. El huracán Milton ha sacudido nuestro mundo, pero no puede sacudir nuestra fe. Que este evento nos impulse a buscar la verdad, a prepararnos y, sobre todo, a aferrarnos a la esperanza que trasciende toda catástrofe. Porque al final, después de la tormenta, siempre viene la calma. Y en esa calma encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Cristo puede dar. Que Dios nos dé la sabiduría para discernir los tiempos, el valor para enfrentar los desafíos y el amor para ser sus manos y pies en un mundo que tanto necesita su toque sanador. Que el legado del huracán Milton no sea solo de destrucción, sino de renovación espiritual y un testimonio poderoso del amor inquebrantable de Dios. Y así, mientras continuamos navegando por las aguas turbulentas dejadas por el huracán Milton, que podamos hacerlo con fe, esperanza y amor,
que nuestras acciones hablen más fuerte que nuestras palabras y que nuestras vidas sean un testimonio vivo del poder transformador del Evangelio. Que el mundo vea en nosotros no solo a personas que hablan de profecías y señales, sino a seguidores de Cristo que encarnan su amor en cada acto de compasión, cada palabra de consuelo y cada esfuerzo por reconstruir lo que se ha perdido. Porque al final es a través de estas expresiones tangibles de amor que el mensaje de esperanza del Evangelio se hace real y relevante para un mundo herido. A medida que avanzamos, recordemos las palabras del profeta Miqueas, quien nos instruye sobre lo que Dios requiere de nosotros. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Miqueas capítulo 6, versículo 8. En el contexto del huracán Milton, estas palabras adquieren un nuevo significado y urgencia. Hacer justicia significa trabajar para asegurar que la ayuda y los recursos se distribuyan de manera equitativa, sin discriminación. Significa abogar por aquellos cuyas voces pueden no ser escuchadas en el caos de la recuperación. Significa enfrentar y abordar las desigualdades sistémicas que a menudo se exacerban en tiempos de crisis. Amar misericordia implica extender compasión y perdón, incluso cuando las tensiones están altas y los recursos son escasos. Significa ser pacientes con aquellos que están luchando para hacer frente a la pérdida y el trauma. Significa ofrecer apoyo emocional y espiritual, no solo ayuda material. Humillarnos ante Dios nos recuerda que, a pesar de todos nuestros esfuerzos y buenas intenciones, en última instancia, dependemos de la gracia y la providencia divinas. Nos llama a orar fervientemente, buscando la guía y la sabiduría de Dios en cada paso del camino. Al reflexionar sobre el huracán Milton y sus posibles implicaciones proféticas, es crucial que no perdamos de vista estas verdades fundamentales. La profecía bíblica nunca fue destinada a ser un ejercicio de especulación ociosa o un medio para generar miedo. Más bien, su propósito es inspirarnos a vivir vidas de fe activa y obediencia amorosa. El apóstol Pablo, escribiendo a los tesalonicenses que estaban preocupados por los tiempos del fin, les aconsejó: por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 11. Este consejo es tan relevante hoy como lo era entonces. En tiempos de incertidumbre y temor, estamos llamados a ser fuentes de aliento y edificación mutua. Mientras continuamos procesando el impacto del huracán Milton, que nuestras conversaciones no se centren solo en teorías apocalípticas, sino en cómo podemos ser agentes de esperanza y sanación en nuestras comunidades. Que nuestras acciones demuestren el amor de Cristo de maneras prácticas y tangibles. Es importante recordar que, independientemente de cómo interpretemos los eventos actuales en relación con la profecía bíblica, nuestra llamada fundamental como seguidores de Cristo permanece sin cambios. Jesús nos dio una comisión clara en Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esta gran comisión adquiere una nueva urgencia en el contexto de eventos como el huracán Milton. Las personas están buscando respuestas, anhelando esperanza y significado en medio del caos. Tenemos la oportunidad de compartir las buenas nuevas del amor de Dios y la salvación en Cristo de una manera que responda a las necesidades reales y las preguntas apremiantes que las personas están enfrentando. Al hacerlo, debemos recordar las palabras de Pedro: estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Primera de Pedro
capítulo 3, versículo 15. Nuestra respuesta al huracán Milton y a las preguntas que plantea debe caracterizarse por la gentileza y el respeto, reconociendo que todos estamos luchando por entender y encontrar esperanza en tiempos difíciles. A medida que avanzamos, que nuestro enfoque no esté en predecir el futuro o descifrar cada señal posible, sino en vivir fielmente en el presente, confiando en la bondad y la soberanía de Dios. Que nuestras vidas sean un testimonio del poder transformador del Evangelio, demostrando al mundo que incluso en medio de la tormenta más feroz hay esperanza en Cristo. El huracán Milton, con toda su furia y destrucción, nos ha recordado nuestra fragilidad como seres humanos, pero también nos ha dado la oportunidad de demostrar la fuerza y la resiliencia que provienen de nuestra fe en Dios. Que aprovechemos esta oportunidad no para sembrar miedo o división, sino para unir a las personas en compasión, solidaridad y esperanza. Que nuestra respuesta al huracán Milton sea un testimonio poderoso del amor de Dios, un amor que es más fuerte que cualquier tormenta, más profundo que cualquier pérdida y más duradero que cualquier desastre. Que a través de nuestras palabras y acciones, las personas puedan ver un reflejo del Dios que promete estar con nosotros cuando pases por las aguas y cuando pases por el fuego. Isaías, capítulo 43, versículo 2. Y finalmente, que mantengamos nuestros ojos fijos en la promesa de la restauración final, cuando Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Que esta esperanza nos sostenga y nos impulse hacia adelante, no importa qué tormentas puedan venir. El huracán Milton puede haber sacudido nuestro mundo, pero no puede sacudir nuestra fe. Que este evento nos impulse a buscar la verdad, a prepararnos y, sobre todo, a aferrarnos a la esperanza que trasciende toda catástrofe. Porque al final, después de la tormenta, siempre viene la calma. Y en esa calma encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento, la paz que solo Cristo puede dar. Mientras concluimos esta reflexión sobre el huracán Milton y sus posibles implicaciones proféticas, te invitamos a considerar cómo puedes responder personalmente a los desafíos planteados por este evento. ¿Cómo puedes ser un agente de esperanza y sanación en tu comunidad? ¿Cómo puedes demostrar el amor de Cristo de maneras prácticas y tangibles? Recuerda, cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada oración ofrecida en fe, contribuye a la obra redentora de Dios en nuestro mundo. No subestimes el impacto que puedes tener, incluso en los gestos más pequeños de amor y compasión. Te animamos a compartir tus pensamientos y experiencias en los comentarios a continuación. ¿Cómo ha impactado el huracán Milton tu fe y tu perspectiva sobre la vida? ¿Qué lecciones has aprendido de esta experiencia? Tu testimonio podría ser justo lo que alguien más necesita escuchar para encontrar esperanza y fortaleza. Además, si has encontrado valor en este análisis, te invitamos a compartirlo con otros que puedan beneficiarse de él. En tiempos de crisis, la información fundamentada y la perspectiva espiritual pueden ser un faro de luz para muchos. No olvides suscribirte a nuestro canal para más contenido que explora la intersección de los eventos actuales, la fe y las profecías bíblicas. Tu apoyo nos permite continuar produciendo recursos que ayudan a las personas a navegar por estos tiempos desafiantes con fe y esperanza. Que Dios te bendiga y te guarde. Que haga resplandecer su rostro sobre ti y te conceda su gracia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Que encuentres fuerza y consuelo en su presencia, hoy y siempre. Recordemos que, incluso en los momentos más oscuros, hay esperanza, como escribió el apóstol Pablo. Porque estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados,
ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39. Que esta certeza nos sostenga y nos impulse hacia adelante. No importa qué tormentas puedan venir, porque sabemos que, al final, el amor de Dios triunfará sobre toda adversidad y su plan de redención se cumplirá plenamente. Gracias por ser parte de esta importante conversación. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén.